She aguata. Sí. Ndere guata. Sí. Rae o guata. Sí. Ñande Yaguatá. ya guata. Ore ro guata. Pe guata. Jaracuera o guata. Sí, esa es la base, Sí. ¿verdad? El que inclusive en algún momento hace un pequeño esfuerzo que no hace gran cosa, que repita todos los días, por lo menos a la mañana al despertarse, a la siesta, después de comer y después a la tardecita, C, A, D, R, J, E, O, ñande, ya, ore, ro, pe, jaracuera, o. Si sabe esa estructura, perdón, si conoce, lo único que va a hacer es agregarle, y el verbo pues no es como en el castellano que partimos y decimos hay una raíz y decimos camín, de caminar, camín. En guaraní es guatá, y yo lo único que voy a hacer es agregarle guatá a toda esa estructura. Y quiero decir comer y va a ser carú, y no va a cambiar el verbo. Chacaruma. Allí tenés algo interesante, más es ya. Sí, y ya significa todo lo que en este caso se concretó. Al decir ya, acaruma, ayuma, ajama, yapoma. Y entonces, a donde quería también agregarle este aspecto, es que darle, por ejemplo, las palabras más usadas. ¿Qué es lo que más decimos nosotros? Cualquiera de nosotros en el día, comprar. ¿Y cómo se debe comprar? Yoga. Sea yoga, de yoga, o yoga, ¿verdad? Y le voy agregando... Traeme, se dice... Huerú. Sí. ¿Y dar? Y dar es me-e. C-A-M-E, dere-me-e. Por eso, hacer por lo menos una especie de pequeña idea. En una semana, darle 5 verbos a la criatura. 5 verbos, ¿verdad? Y no cansarle tampoco. Y eso de que use y llamarle, por ejemplo, el yu, el guapuí, el ñañe, cosas así breves inicialmente. Me estoy refiriendo a aquellas criaturas que no tienen el conocimiento del guaraní. Ahora, resulta tan agradable y tan simpático, ¿verdad? En el buen, pero así sentido de lo que es el aprendizaje de una lengua, escuchar a ese niño guaraní hablante cuando dice ya, eso porque en la casa escuchó todo el tiempo. Nosotros nos vamos a encontrar con criaturitas de 3, 4, 5 años y hablan maravillosamente, pero el ambiente dentro del cual se nació y se crió es guaraní parlante. Entonces acá, ¿cómo voy a hacer yo para que esta criatura aprenda? Y usando estructuras simples, no complicadas. Sí. No le puedo pedir una oración subordinada a una criatura que está empezando apenas a hablar y a escribir.